No, porque ustedes tienen un nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos. Y efectivamente, si nosotros revisamos nuestra Constitución, la Constitución política no dice Constitución Política de México. En realidad dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos llamamos de esa manera? El día de hoy vamos a ir aclarando este punto. Miren, primero que nada les debo platicar que tenemos esta similitud, ¿no? Evidentemente cuando decimos Estados Unidos Mexicanos, no podemos evitar pensar en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una youtuber por ahí que hizo un video sobre el tema y ella dice, es que mi país no tiene nombre, ¿no? Estados Unidos de América o Estados Unidos de Norteamérica, pues no es el nombre de un país, no es un nombre como Gran Bretaña o como Francia o como España, ¿no? En realidad la descripción del vecino país del norte es esto, su nombre simplemente es descriptivo, son unos estados que están unidos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando nosotros tuvimos nuestra lucha de independencia en México, que nos independizamos de los españoles y que además el siglo XIX, nosotros iniciamos la lucha de independencia en 1810, pero la mayoría de los países latinoamericanos en fechas muy similares empezaron también sus luchas independentistas. Bueno, necesitábamos un nuevo modelo de nación. Lo que queríamos era de alguna manera entender cómo iba a ser la situación de conformar este nuevo país, esta nueva entidad extraña. En realidad hay que hacer conciencia que antes de que llegaran los españoles, México no existía. En realidad este territorio estaba ocupado por diferentes culturas, diferentes grupos de personas que se habían organizado de alguna manera. Estaban los mexicas, estaban los mayas, más al sur en el continente americano teníamos a los incas y mucho más al norte teníamos a los indios, a los apaches, a los sioux, ¿no? En realidad, incluso todavía en esta parte central, lo que hoy sabemos que es nuestro México, teníamos un montón de culturas que incluso algunas eran adversarias entre sí. No había México. Cuando viene la conquista española, tampoco hay México. Hay algo que ellos nombran, los conquistadores lo nombran como la Nueva España. Y viene este periodo del virreinato. Lo que teníamos eran virreyes. ¿Por qué tenían este nombre, los virreyes? Porque finalmente no podían ser reyes. La autoridad máxima seguía siendo la corona española. Entonces seguíamos siendo súbditos de la colonia española, aunque éramos un territorio nuevo. Ya después de la lucha de independencia, entonces empezamos a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es este territorio? ¿Cómo nos llamamos? Obtenemos este vocablo mexica, este vocablo del idioma náhuatl, Mexixco, que muchos especialistas dicen y lo traducen como el ombligo de la luna o el centro de la luna, como quieran llamarlo. Pero bueno, pues finalmente es Mexixco, este territorio el que cuenta la leyenda que los aztecas, un nombre además incorrecto, algún escritor moderno y extranjero dice, bueno, pues son personas que vienen del territorio de Aztlán, pues como los llamamos aztecas. En realidad son mexicas, pero bueno, nos remitimos a la leyenda, la leyenda dice, llegarán a un lugar en donde encuentren un águila parada sobre un nopal, devorando a una serpiente, y esta será la señal que ahí tendrá que fundarse la nueva ciudad, la nueva civilización, y es lo que conocemos como Tenochtitlan, el centro de lo que hoy es la Ciudad de México. Bueno, me remonto muy atrás, pero a final de cuentas ahí es donde se acuña el vocablo Mexixco, ¿no? Este punto. Ya cuando nos independizamos, se retoma este vocablo y ahora decidimos llamar Mexixco, México, a todo el territorio. Lo entendemos incluso más allá de lo que es la frontera del río Bravo. Entonces, bueno, sin irme demasiado a la historia, la idea es cómo le ponemos a esta nación. Hay modelos, no olvidemos que en fechas similares también se está independizando en su momento los Estados Unidos. Los Estados Unidos eran 13 colonias que después de tener muchas diferencias con la corona inglesa, deciden ellos también independizarse de Inglaterra y explorar estos nuevos territorios del continente. 13 colonias que después se convierten en 13 estados, y a medida que ellos
van conquistando el continente hacia el oeste, se van creando nuevos estados. ¿Qué quiero decir esto? Fíjense, el concepto de estado no es el mismo como lo manejamos en México. Voy a decirlo de una manera muy simple. Cada estado de los Estados Unidos podemos pensar que es un pequeño país. En realidad, la forma en la que se conforman los Estados Unidos de América o de Norteamérica es que son pequeños países con constituciones propias, con leyes propias, que de alguna manera pues son independientes, pero se necesitan los unos a los otros por el comercio, por la economía, y deciden en un momento dado crear algo que se llama federación. ¿Cómo podemos entender la federación? Como un grupo de grupos. Un grupo que tiene en su interior varios grupos. En este caso, una federación es un grupo que tiene, perdón la redundancia, agrupa a varios estados, independientes entre sí. ¿Pero por qué se unen en la federación? Porque hay intereses comunes, intereses comerciales, intereses económicos e incluso intereses internacionales como es el propio comercio o la guerra, ¿no? Entonces, por esa razón, dicen, bueno, ok, somos independientes, nosotros creamos nuestras propias leyes, pero a la hora de tomar decisiones a nivel internacional o como grupo, pues nos constituimos en esta cosa que se llama federación. ¿Qué nombre le ponemos a esta federación? Pues no sé, ¿cómo nos llamaremos? Pues no tengo mucha idea, pero bueno, ¿sabes qué? Somos unos estados que nos acabamos de unir. ¿Por qué no nos llamamos Estados Unidos? Así de fácil, así surge el nombre. Se crea este modelo. California es un estado independiente, Illinois es otro estado independiente, Washington, el estado, no la ciudad, es otro estado independiente, en fin. Cuando México está en este asunto de evolucionar, recuerden que uno de nuestros luchadores, héroes de la independencia, José María Morelos y Pavón, crea este primer documento para tratar de manejar las reglas del juego que se llama Los Sentimientos de la Nación. Muchos especialistas lo consideran nuestra primera constitución. Está hablando esto de la unión de territorios. Ya más adelante, cuando las constituciones van evolucionando y van teniendo reformas, voltean a ver al país del norte y dicen, oye, este esquema es interesante. No hay que olvidar, algunos se me pueden enojar, pero los liberales, recuérdense que la lucha en el siglo XIX en México era entre liberales y conservadores, y de alguna manera la historia oficial nos ha dicho los liberales son los buenos, los conservadores son los malos. Miren, yo no me voy a ir en ese esquema, ni tampoco voy a decir que sea al revés. Simplemente los liberales querían un régimen más democrático, los conservadores querían regresar un poco al aspecto monárquico, incluso tratar de seguir siendo súbditos de España, en fin. Los liberales estaban admirando, realmente volteaban a ver a los Estados Unidos y decían, ¿qué sistema político tan interesante? ¿Qué sistema político tan democrático? ¿Qué nación tan llena de derechos y libertades? Porque era lo que pregonaban los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, volteando a ver ese régimen, un grupo de legisladores dicen, oye, ¿por qué no adoptamos esta idea? Nada más que con una diferencia. México no fue ni se conformó como las 13 colonias de inmigrantes que llegaron de Inglaterra. México ya tenía territorio, hubo un mestizaje, los españoles se mezclaron con los habitantes ya endémicos del territorio mexicano. Y bueno, se fueron creando territorios. Una de las primeras divisiones políticas de México no estaban en la Constitución, sino más bien en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo también una división territorial que hoy todavía prevalece y que eran, digamos, los primeros territorios que ya entendíamos que este era uno y este era el otro. Los legisladores dijeron, oye, pues conformemos a este territorio nacional en estados, hagamos unas divisiones de territorios y entonces a cada territorio llamémoslo estado. Y en el momento en que tenemos estados, ahora sí entendámoslo como unos estados también que se van a unir en una federación que va a defender los intereses comunes, que se llamará el gobierno federal, compuesto por 3 poderes que ustedes los conocen, ejecutivo, legislativo y judicial, y entonces en ese momento estos estados nos acabamos de unir. ¿Cuál es la diferencia? Somos Estados Unidos, pero mexicanos. ¿Se dan cuenta?
Por esa razón surge esta idea de nuestro nombre. Somos Estados Unidos Mexicanos. Claro, de manera coloquial e incluso a nivel internacional, simple y sencillamente somos México. Pero nuestros documentos legales de fundación y en fin, todo aquello que nos define como nación y como Estado federal, bueno, pues nos llamamos los Estados Unidos Mexicanos. Hacia el final del periodo presidencial de Felipe Calderón, este mandatario propuso la idea y la puso en la Cámara de Diputados, en el Congreso General, para ver si cambiábamos ya de una vez por todas el nombre, nos dejábamos de llamar Estados Unidos Mexicanos y adoptábamos el nombre simplemente de México, porque así somos conocidos por todas las demás naciones. La iniciativa no prosperó, dijeron, oye, tenemos asuntos más importantes que discutir en este momento el nombre del país, pero se quedó ahí con esta idea, ¿no? De ver si dejamos de llamarnos Estados Unidos Mexicanos y adoptamos el nombre simple y sencillamente de México. Nuestro territorio nacional tuvo muchas modificaciones, ya lo saben, lo más conocido, perdimos Texas, perdimos California